Mm, Bueno, buen día, ¿cómo están? Otra vez nos encontramos acá en nuestras habituales clases de los miércoles a las 10 y esta vez, como decíamos la semana pasada, no sé si fue adrede o se dio por casualidad. Creo que este tramo viene justo para las épocas que estamos viviendo. Estamos celebrando 40 años de democracia y sin embargo hoy hay quienes sostienen que tiene que haber menos democracia y menos derechos. Hay quienes sostienen que la educación tiene que ser por medio de vouchers. Hay quienes sostienen que los derechos humanos son un curro. Hay quienes sostienen que la dictadura militar, una guerra. Todas cosas que teníamos pensadas ya superadas y que habíamos aprendido de la historia en estos 40 años, sin embargo se vuelven a reinstalar y todo lo que cuesta construir muchos años, con 2 tapas de diario, 3 tapas de diario, se pone por declaraciones grandilocuentes, se pone en tela de juicio. Hoy específicamente vamos a hablar de lo que pasa adentro de las cárceles, que también, en línea con lo que con lo que venía diciendo, se vuelve a hablar de bajar la ley de punibilidad, de que la puerta giratoria de las cárceles, la puerta giratoria de los juzgados, ya llegaron a decir la semana pasada. Así que contamos con 2 compañeros, Alejandra Mumbach, que es la comisionada del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y los Malos Tratos, que se encarga del tema de la educación y con la cual venimos desarrollando un montón de tareas en conjunto, y Darío Gómez, que es el responsable de esta misma área, pero a nivel de la provincia del Chaco, al cual tengo el gusto de conocer hoy por medio de Marcelo. Así que como hay mucho para decir y los invitados tienen mucho para decir, me callo y les agradezco, como siempre, el apoyo que le dan a la visibilidad de la educación en contexto de encierro, a la visibilidad de que las personas que están privadas de la libertad, de lo único que están privados es del derecho ambulatorio. Así que muchas gracias, Ale, te escuchamos. Hola, quisiera primero agradecer esta invitación porque para nosotros es muy importante y en lo personal, desde que ingresé como comisionada al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, uno de mis principales objetivos fue trabajar precisamente en educación porque ese es el campo del cual provengo. Para los que están asistiendo, le cuento muy sintéticamente que la ley 26.827 es la que se sancionó allá por el año 2012 y que lo que intenta es armar un sistema nacional, lo que dice la ley es armar un sistema nacional de prevención de la tortura. Esta ley, sancionada en el 12, como les decía, recién se va a poner en vigencia en nuestro país en diciembre del 2017, así que este Sistema Nacional de Prevención de la Tortura va a tener como órgano rector precisamente al Comité Nacional de Prevención para la Prevención de la Tortura, del cual formo parte, pero también estará formado por el Consejo Federal de Mecanismos Locales, los mecanismos locales, de los cuales aquí Darío precisamente está representando a uno de ellos, que es el mecanismo local del Chaco, pero también por instituciones gubernamentales, por ejemplo, también ONGs que se han inscrito y que forman parte del registro del cual nosotros tenemos una serie de mecanismos y de organizaciones que pueden realizar distintas actividades, como por ejemplo monitoreo. Pero no los quiero cansar con la parte de organizativa, sino contarle un poco cuáles son nuestras funciones. Yo había preparado acá un pequeño PowerPoint, como para que les vaya quedando y ven los conceptos fundamentales, así que creo que Marcelo lo va a estar pasando. ¿Estamos en eso?
Ahí estamos con un pequeño problemita, lo estamos tratando de resolver, así que mientras seguí hablando tranquila, Alejandra. Resumiendo, sigo contándoles que, por ejemplo, una de nuestras funciones es realizar visitas de inspección a cualquier lugar de detención que podría ser caracterizado, ¿no? Para poder ser monitoreado, porque hay personas que están bajo la custodia del Estado y también personas privadas de libertad, como es el caso, por ejemplo, de comisarías, alcaldías, el servicio penitenciario. Otra de las funciones que tenemos es realizar una serie de estándares sobre distintas temáticas, sobre las condiciones de detención, la capacidad, por ejemplo, de alojamiento de cada uno de estos lugares, en la forma en que se realizan las requisas, en casos especiales, por ejemplo, también sobre medidas de sujeción, la documentación que se debe tener e investigar casos puntuales o particulares donde consideramos de que se ha cometido tortura, malos tratos, tratos inhumanos o degradantes a personas privadas de la libertad. También otra de las funciones que tenemos es diseñar una serie de recomendaciones y acciones para prever los casos de tortura, y aquí es donde me quiero detener, y también promover y aplicar directivas que consideramos que pueden ser necesarias para esta función tan importante que tenemos, que es la función de la prevención. Y así es como se diseñan, por ejemplo, distintos tipos de recomendaciones que son publicadas, que son socializadas, y así fue que en el año 2022 hemos dictado una de estas resoluciones específicamente relacionadas de educación en contexto de encierro, donde se tomaba a la escuela primaria y a la escuela secundaria, que por ley es obligatoria para todas las personas argentinas que habitan nuestro suelo, ya que teníamos el antecedente de una recomendación que se había realizado año anterior en relación a las personas que están cursando, por ejemplo, estudios universitarios en contexto de encierro. Así fue que iniciamos una serie de actividades para tratar de fomentar la educación, la inserción de esta educación en forma plena, un poco también haciendo uso de nuestras facultades como órgano rector dentro de este gran sistema nacional de prevención de la tortura. Así es que nosotros tenemos la posibilidad de ingresar en forma permanente, asidua, a lugares donde no necesitamos una autorización previa, podemos tener contacto personal y permanente con las personas privadas de la libertad, y también poder tener entrevistas, poder realizar entrevistas colectivas o entrevistas individuales. Nuestra posición es de que lo hacemos dentro de los propios lugares donde ellos habitan y transitan su vida cotidiana, en carácter reservado, y buscando la mayor cantidad de información para poder tener una mirada mucho más abarcativa de lo que nos sucede a los argentinos en relación a las personas privadas de la libertad, en este caso específico, porque también trabajamos con niños, niñas y adolescentes, también con personas que están bajo la custodia del Estado en cuestiones de salud mental, o personas que están, por ejemplo, de la tercera edad en un oficio, lugar de anciano o de cuidado del Estado. Así es que después de empezar un diagnóstico que lo iniciamos a principios del 2022, hemos llevado una serie de encuestas y también todas las visitas que ha realizado, todos los monitoreos de inspección que ha realizado el Comité Nacional en este periodo 2022-2023, se ha llevado un registro específico en relación a educación. Lo que hemos hecho fue recopilar la información con una serie de preguntas, pero también de llamadas telefónicas, también de visitas en las inspecciones, como le decía anteriormente, y 15 provincias nos han proporcionado una serie de insumos que nos ayudó para armar un diagnóstico de lo que estaba sucediendo a nivel nacional con relación específica a la educación, en este caso, de educación primaria y secundaria.
Les quería contar muy rápidamente que las provincias que participaron y que dieron toda la información requerida fueron Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán, y los mecanismos locales de la provincia de Misiones y Jujuy, y también organizaciones sociales, como por ejemplo la organización Red Corrientes de Derechos Humanos y el Colectivo Provincial de Defensa de Personas Privadas de la Libertad de San Juan, APDH Esquel, APDH Mendoza, para que ustedes tengan un poco la idea de dónde nosotros hemos recabado información y tomado contacto en forma directa, además de la ayuda que acá debo decir, y quiero remarcarlo específicamente, de Pablo Alonso, de que desde el primer momento que tomamos contacto nos ha abierto las puertas y hemos podido tener varias reuniones, nos ha brindado muchísima información y hemos trabajado muy cómodos y cómodas en un trabajo conjunto que para mí fue fundamental para que logremos sacar esta recomendación que para nosotros es muy importante, porque a partir de la recomendación podemos instar a los ministerios, a los órganos competentes, para que se mejore, se aplique y podamos hacer un seguimiento de lo que está ocurriendo como manera preventiva, la importancia que tiene la educación y la responsabilidad que tiene el Estado para trabajar en relación a la educación. No hace falta que les diga que el derecho a la educación es un derecho humano fundamental, un derecho que está reconocido a nivel internacional, también en nuestra propia Constitución, en todos los pactos y protocolos internacionales que la Argentina lo mantiene vigente hasta el día de hoy. Luego de realizar este pequeño diagnóstico, como les comentaba, que nos llevó bastante trabajo, que fue realizado en varios meses, nosotros detectamos una serie de falencias, pero quisimos enfocarnos en dos directrices fundamentales que consideramos que con un presupuesto sin mayores modificaciones del que está vigente, se podrían llevar adelante para que sean una realidad, para que puedan cumplirse, porque muchas veces sabemos, o por estas mismas falencias hemos detectado, una cantidad de necesidades dentro del sistema educativo en contexto de encierro, pero empezar por cuestiones que consideramos que pueden ser llevadas adelante con un presupuesto que no sea tan oneroso en el sentido de modificarlo en forma abrupta, que sería lo ideal, ¿no? Sería ideal que tengamos el presupuesto necesario. Pero ante la realidad de la crisis que vive nuestro país, de las profundas cuestiones que nos atraviesan en el momento, quisimos identificar dos cuestiones que la podríamos llevar a la práctica, creemos nosotros, sin mayores conflictividades y sin mayores problemas en el momento de su aplicación. Como por ejemplo, garantizar la continuidad educativa. Identificamos este tipo de problema como uno de los problemas claves para trabajarlo en contexto de encierro, abarcando todas las necesidades, por ejemplo, en el trámite de registro, en el trámite de equivalencias, el de reconocimiento del ciclo lectivo en el cual se encontraba esa persona antes de ingresar al contexto de encierro, también aquellas dificultades que atentan contra la continuidad de dicha trayectoria educativa, como puede ser, por ejemplo, el traslado de estas personas privadas de la libertad sin el acompañamiento de un registro actualizado en qué momento de su educación se encuentra. Y después encontramos otro tipo de falencias que nos parecen sumamente importantes y que debemos afrontarlas, y que el comité se comprometió en hacer un seguimiento, el Comité Nacional, es la problemática de infraestructura, las condiciones edilicias, que muchas veces son ocupadas para otras cuestiones. Nos hemos encontrado en algunos monitoreos en lugares donde estaban dedicados o que deberían ser activados para educación, están funcionando otro tipo de actividades, o en casos específicos hemos encontrado aulas que están siendo utilizadas, por ejemplo, para dormitorios. Bueno, una serie de cuestiones que es muy importante visibilizarlas y poder tratarlas. También otra de las cuestiones es la falta de aulas suficientes o espacios para aulas. Hemos visto también o hemos registrado
nuevas en inspecciones, por ejemplo, nuevas construcciones para personas privadas de la libertad, donde el espacio dedicado a educación, a talleres, a esparcimientos, no se condicen con la cantidad de personas que están habitando o que forman parte de este lugar. Por eso es de que en las recomendaciones que realizamos, nosotros señalizamos o puntualizamos muy específicamente, por ejemplo, la falta de asignación de presupuesto suficiente para educación en contexto de encierro, la escasez de aulas y de material didáctico, y también la necesidad en muchos lugares de incrementar la cantidad de personal para dictar clases, la falencia de documentación y acreditación de las trayectorias educativas, la necesidad muchas veces de implementar actualizaciones en los programas de estudios, la capacitación efectiva y el estímulo docente para las personas que trabajan en contexto de encierro. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis: tenemos realidades muy diferentes en las distintas jurisdicciones de nuestro país. Tenemos provincias donde, por ejemplo, el trabajo docente es un trabajo muy precario en contexto de encierro. Tenemos en otras jurisdicciones donde se puede llevar adelante una carrera en educación dentro del contexto de encierro. Entonces, las diferencias que existen son muy marcadas. Habría que tratar de buscar un criterio común para que se garantice una carrera docente, una estabilidad docente y un perfeccionamiento permanente, bueno, que en este caso estamos formando parte de uno que me parece fundamental de que se esté realizando. Y otra de las falencias que destacamos dentro de esta recomendación es la falta de articulación entre los organismos involucrados. Y cuando hablamos de los organismos involucrados, estamos hablando del Ministerio de Educación, que tiene una lógica, que tiene una forma de trabajar, el Ministerio de Justicia, también la articulación con el servicio penitenciario, por ejemplo, en muchas provincias. En otras provincias eso está a cargo de las propias policías porque no tienen implementado el servicio penitenciario. También hay que dialogar con la PPN, por ejemplo, porque la educación va a estar a cargo de la jurisdicción, y sin embargo el sistema penitenciario dentro de la PPN va a estar a cargo de un sistema federal. Entonces son diálogos que muchas veces obstruyen la posibilidad de tener una educación efectiva, coordinada y que sea de calidad en todos estos lugares. Nosotros, como les mencionaba, tenemos una página del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, donde ustedes van a encontrar, por ejemplo, estas recomendaciones, la recomendación número 1 del 2022, que es la que les estoy resumiendo en este espacio, relacionada específicamente a educación primaria y secundaria, y también van a encontrar la recomendación número 10 del año 2020, que es una recomendación que hace el Comité Nacional de Prevención de la Tortura en la necesidad de adoptar medidas que aseguren la permanencia de las personas privadas de la libertad en la educación universitaria. Eso los invito, bueno, yo lo tenía hecho en el Power, que bueno, que no está saliendo, pero igual se los estoy contando, para que puedan ingresar a la página, para que la conozcan y para que también puedan ver, por ejemplo, nuestras inspecciones, que están todas en los informes que luego enviamos a las provincias y que después de un tiempo determinado donde la provincia puede hacer, las autoridades pueden hacer una devolución, son publicadas en nuestra página oficial. Bueno, uno de los ejes... Una cosita, Valeria, por las dudas, ya que es Valeria Alejandra que está diciendo esto. Estamos teniendo un problema con la presentación. Quédate tranquila que va a quedar subida después para que todos la puedan ver. Estamos teniendo un problema para proyectarla. No hay problema. Lo importante de la presentación era más que nada para que les quede el insumo, para que puedan luego socializarlo si lo quieren con sus compañeros, con sus compañeros colegas de trabajo, y también para que puedan ingresar a la página. Ahí yo había puesto todos los links para que puedan tener acceso en forma directa. Bueno, siguiendo un poco con lo que había preparado hoy para ustedes, les quiero contar que nosotros también hemos planificado una serie de ejes específicos o prioridades de trabajo donde apuntamos precisamente a
a realizar este diagnóstico y tratar de revertir estas situaciones a través de que se ha detectado que un altísimo porcentaje de las personas privadas de libertad no han concluido o no han finalizado su educación primaria y también su educación secundaria. Estas personas que ingresan también han tenido una serie de dificultades. Acá, ahí, en la anterior, ¿me dejamos? Así. Una serie de dificultades en el fracaso que han tenido ya previo al ingreso a ser privadas de la libertad. O sea, que son personas que en su gran mayoría ya vienen con antecedentes de fracasos en su educación sistemática. Así que también hay que trabajar, y eso creo que tenemos un papel fundamental nosotros, los mecanismos, las organizaciones sociales, los que normalmente interactuamos con las personas privadas de la libertad, en enfrentar una doble modalidad que tienen cuando ingresan, que son personas que son estudiantes, porque son todos estudiantes, en su gran mayoría o en un porcentaje muy alto de escasos recursos económicos, que son catalogados dentro de las mismas instituciones como estudiantes pobres y como estudiantes presos. Bueno, eso también creo que lo tendremos que trabajar y proponer acciones dentro del servicio penitenciario para lograr de que estas personas reconozcan la importancia yo soy un poco, me cuesta decir reinsertarlos, porque en realidad ya fueron expulsados en su gran mayoría del sistema educativo con anterioridad, de que reconozcan la importancia y de que este fracaso anterior no los limita a que dentro del contexto de encierro puedan modificar esta situación. Por eso, nosotros proponemos, por ejemplo, como una alternativa o como una acción a realizar, el aumento de la participación de los organismos, las organizaciones sociales, las propias personas privadas de la libertad, por ejemplo, a través de sus centros de estudiantes, a través de sus cooperativas, a través de las distintas acciones que realizan en el seguimiento, en el control y en la certificación e información que ellos mismos puedan hacer este relevamiento dentro del contexto del encierro. Y también promover una serie de medidas que tiendan a agilizar, a flexibilizar todo lo que tenga que ver con la trayectoria de las equivalencias, la continuidad en distintos espacios y necesidades que tengan las personas privadas de la libertad, y también tratar de incentivar de que se renueven o que se remuevan, sería la palabra exacta, todos aquellos inconvenientes burocráticos que muchas veces tenemos en el momento de buscar, por ejemplo, las trayectorias educativas de todas estas personas, y pensando siempre en las distintas lógicas que van a tener cada una de las instituciones que van a tener a cargo a este tipo de trayectorias, ¿no? Y también nosotros fomentamos la promoción, por ejemplo, de promotores educativos, que podrían ser hasta un tipo de preceptoría autogestionadas por las personas privadas de la libertad. En este caso hay algunos proyectos que están dando vuelta en el CUSAM, ¿sí? Donde se involucren, por ejemplo, estudiantes de nivel universitario en estos legajos educativos, en tratar de tener una incidencia en diagnosticar la cantidad de personas o de tomar un efectivo papel en las personas que no han culminado la escuela primaria y secundaria, y para esto creo de que estos convenios, estos acuerdos firmados con las universidades que transitan el servicio penitenciario sería una buena forma de llegar a más personas privadas de la libertad que están necesitando o que quieren culminar estos estudios o que no han encontrado hasta el momento el incentivo o la motivación necesaria como para poder hacerlo. Otra de las cuestiones que nos parece muy interesante, que se está haciendo algunas pruebas pilotos en algunas de las jurisdicciones, es la implementación, como lo hablamos en algún momento con Pablo, del registro del legajo educativo digital, que sería muy interesante que cuando una persona así tenga, por ejemplo, pasar de una institución a otra o
así sea que culmine su periodo dentro de su cumplimiento de pena, por ejemplo, ese legajo digital educativo lo acompañe en todas estas instancias para que no sea una demora, para que pueda seguir transitando en este proceso. Otra de las cuestiones que nosotros trabajamos es la propuesta tendiente a evitar los traslados de las personas para que se garantice la continuidad educativa. En este caso específico tenemos, por ejemplo, un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que va a ser el caso Néstor Rolando López versus Argentina, donde establece la prohibición de traslados a aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad, siempre que no se pueda garantizar la continuidad en los estudios en los lugares de destino. Para nosotros esto es muy importante porque hemos visto a medida que vamos haciendo los monitoreos en las distintas jurisdicciones que muchas personas no pueden dar continuidad a sus estudios precisamente porque, por ejemplo, no se respetan los mismos planes de estudios, demora muchísimo en llegar la documentación, o se corta en definitiva cuando son cuestiones, por ejemplo, de personas que están haciendo la universidad, encontrar otra universidad que tenga la misma carrera, que tenga el mismo plan de estudio, también lleva a que se interrumpan la continuidad. Con relación a la secundaria y la primaria hay un poco más de estabilidad, más cuando se decidió unificar lo que es educación en contexto de encierro. Antes teníamos muchas dificultades cuando cada una de las jurisdicciones tomaba distintas modalidades en este apartado. Bueno, otra de las propuestas que yo les había comentado al principio era también poder buscar una intervención tendiente a mejorar la articulación entre los distintos organismos que van a estar a cargo de las personas privadas de la libertad y por ejemplo, del Ministerio de Educación. Y ahí nosotros lo que proponemos es desarrollar distintas mesas de trabajo entre los organismos involucrados a fin de planificar diversas tareas, seguimientos, armar ejes estratégicos para tratar de consensuar la mejor manera de llevar adelante. Nos parece muy importante de que se trabaje en forma conjunta, se puedan en una mesa de diálogo poder plantear todas las cuestiones y diferencias. Hemos tenido muchísimos reclamos, por ejemplo, de que se utilizan para otras cuestiones los lugares donde tendrían que ir a estudiar tanto educación primaria como secundaria. Se necesita muchísimo más equipamiento para poder trasladarlo, por ejemplo, móviles para poder trasladarlos a estudiar en la universidad. Personas que nos relataban de que están 8, 10, 12 horas dentro de un móvil para poder ir a tomar una clase que les lleva a lo mejor 90 minutos. Eso lleva muchas veces a que las personas abandonen, dejen, no consideren importante, porque termina siendo verdaderamente un trato muy malo el que reciben en el momento de tratar de hacer o de propiciar esta continuidad didáctica. Después, nosotros también promovemos o tratamos de recabar información y tratar de socializar y contar experiencias que se producen en otros espacios en relación al estímulo que puedan recibir tanto docentes como alumnos por el trabajo dentro del sistema educativo, en este caso, pero también, por ejemplo, nos hemos encontrado con provincias, el caso específico que creo que yo había puesto, no sé si, bueno, si vamos juntos, un poquito más adelante las diapositivas, te voy acá, esto es lo que hablamos recién, acá podemos dejar los estímulos, por ejemplo, que encontramos en la provincia de Salta cuando realizamos nuestro monitoreo, donde los egresados van a tener una doble certificación cuando realizan tanto escuela primaria como secundaria, donde van a ser certificados por la trayectoria que realizaron, más de la certificación de formación profesional y de capacitación laboral, y también un estímulo específico para las personas que trabajan, para docentes que trabajan, donde tienen un cómputo diferencial en, por ejemplo, cuando se van a jubilar. Lo pongo simplemente como ejemplo, pero hay otros en otras jurisdicciones que nos parece interesante, porque es una forma también de motivar e incentivar al perfeccionamiento, a la capacitación
y a que podamos tener, bueno, vino mi gato a comparecer también a la reunión, a que podamos tener una mayor articulación. Bueno, les voy a pedir la próxima, que ya aquí lo que traté de traerle en este espacio es algunas, son varias, estamos hablando de cantidad de cuestiones que nos están faltando, pero también me gusta compartir o quería compartir con ustedes las buenas prácticas que hemos encontrado a través de los distintos monitoreos que hemos realizado. Una de ellas que traje aquí es en Formosa, que esto fue en octubre del año pasado, donde vimos con muy buen agrado la intensa participación en la promoción de las bibliotecas, las salas de lectura, los salones de uso multimedial, bueno, una diversidad de prácticas que se realizan, que para nosotros fueron muy positivas, encontrando una escuela que está sin rejas internas, con una escuela que podría ser, con estas fotos yo podría decir de que forma parte de cualquier escuela, de cualquier localidad de nuestro país, y que me pareció interesante traerlas aquí para comentar con ustedes. ¿Seguimos? Bueno, aquí también nosotros, como les decía, trabajamos mucho con las universidades. Aquí lo que les quería contar también sintéticamente es de que estamos trabajando en forma permanente con la Universidad de Devoto, con la Universidad de San Martín, también con el Centro Universitario de Ezeiza. Acá lo que me parece para destacar y para resaltar es el trabajo que hacen las propias personas privadas de la libertad en su autogestión, en los centros de estudiantes, en ellos mismos ser los voceros de sus compañeros cuando tienen dificultades en el momento de seguir sus trayectorias educativas. Bueno, ahí tienen una de las imágenes que corresponden a Devoto, y la otra que corresponde a Ezeiza. Bueno, en Ezeiza hemos visitado hace muy poquito, el mes pasado estuvimos ahí, donde hay una serie de dificultades ahora para los ingresos, bueno, cuestiones que un poco tienen que ver con lo que decía Pablo al inicio de este espacio. Bueno, pero que estamos tratando de colaborar para que la labor que se viene realizando hace tanto tiempo pueda continuar, se pueda fortalecer y que podamos brindar, que se puedan brindar aún más espacios y más carreras dentro de lo que es el complejo Ezeiza. Bueno, seguimos y quiero ahora sí comentarle una experiencia que para mí fue muy enriquecedora. Cuando nosotros estuvimos en el complejo de Varela, hemos charlado con el centro de estudiantes y ellos se ofrecieron para realizar un informe sobre la realidad educativa en relación a primaria y secundaria, lo que ellos hicieron fue un relevamiento, recorrieron todos los pabellones para ver la cantidad de alumnos activos, la cantidad de alumnos que estaban en espera, el cupo real según la capacidad del complejo, la falta de nombramiento, por ejemplo, de cargos docentes para poder cubrir todos los espacios educativos y las problemáticas edilicias que manifestábamos anteriormente, la falta de insumos, de herramientas, como ellos lo que más reclamaron, y ahí lo puse entre paréntesis, fue precisamente poder tener internet, el acceso a la información a través de este medio, que fue fundamental, por ejemplo, en el periodo de pandemia. Seguimos y les quiero mostrar que les traje parte del trabajo que realizaron el Centro de Estudiantes de Varela, donde ellos pudieron hacer un relevamiento, y me parece importante que lo hagan ellos, de que sean los mismos estudiantes, las mismas personas privadas de la libertad, que se tomen el trabajo, estando en la universidad, de poder hacer un relevamiento muy concreto en relación a lo que estaba ocurriendo en la unidad penal 24, la 32 y la 42, fíjense que ahí sobre un total, voy a dar solo un ejemplo por una cuestión de tiempo, la unidad penal 24, que alberga 1.650 privados de la libertad, 140 acceden a escuela primaria, ahí me voy a detener, una lista de espera de 231 personas, 231 alumnos, bueno, y que la capacidad es para dictar en el CES, en el EPJA, 100 alumnos. Ahí ellos me hicieron un relevamiento también a través de barras, que creo que eso impacta aún más a la vista, ver la cantidad de internos que son, y de esa población, el 8% tiene cupo para poder hacer la primaria,
y el 12% la está realizando. Sobre esas mismas unidades, o sea, la unidad 24, la 32 y la 42, también que en la próxima imagen vamos a tener, esto es en relación a primaria, acá les quiero mostrar en relación a la secundaria, el CENS 454, también tomando las mismas unidades penales, con la misma, por supuesto, en la misma población, 1.650, 120 acceden a la escuela secundaria, y ahí también tenemos una lista de espera de alumnos de 70 alumnos. Y la capacidad que tienen para dictar escuela secundaria es de 90 alumnos. Y acá, en una de sus conclusiones, que se las voy a contar rápidamente, nos decían, los que hicieron las entrevistas, el centro de estudiantes, Eduardo Pimentel, ellos nos decían de que en realidad esa lista de espera muchas veces nunca se les preguntó a todas las personas que ingresaron, a las 1.650, si necesitaban terminar primaria y secundaria, sino de que son ellos mismos que por voluntad se van a inscribir y forman parte de esa lista de espera. O sea que un censo exacto de cuánta o cuál es la cantidad de personas que están necesitando o que no han terminado la escuela primaria, secundaria, podría ser aún más alto, que ellos se basaron en lo que pudieron hablar con los docentes, de las listas de esperas que se encontraban, hasta pegadas y publicadas en un lugar bastante visible dentro del propio centro de estudio, y entrevistas que realizaron con las personas privadas de la libertad. Así que me parece que este trabajo conjunto que realizamos como una experiencia piloto en el año pasado, podría ser una buena herramienta para poder seguir trabajando y planificar acciones que podemos seguir llevando de aquí en adelante, porque es bastante importante la cantidad de personas que todavía no pueden recibir educación primaria y secundaria. Voy a contar el caso específico de en otro centro penitenciario, donde, por ejemplo, personas nos relataban que hacía más de 3 años que se encontraban en esa lista de espera y que tenían profundas dificultades para poder culminar lo que es la educación obligatoria en nuestro país. Bueno, vamos a pasar a la próxima. Estoy acá también con mi reloj mirando. Acá es simplemente un relevamiento que he realizado del mismo centro de estudiantes, donde reúne la cantidad de docentes que están en este momento trabajando, tanto en primaria como secundaria, y la cantidad de alumnos que están concurriendo sobre una población muy alta, como es la que se produce en Florencio Varela, y por eso ellos hablaban también de la necesidad de más nombramientos y de que el espacio que comparten, que muchas veces tienen que compartir los horarios y demás para poder articular cada una de estas modalidades, también hay una necesidad de ampliar el espacio físico y de ampliar la cantidad de docentes para poder dar el cumplimiento a lo que corresponde al Estado argentino, que es garantizar el derecho a la educación a todas las personas privadas de la libertad. Bueno, ahora sí, vamos a la última, donde lo que nosotros queremos enfatizar es que este trabajo tiene que tener una continuidad, y que la educación no es un privilegio ni un beneficio, sino un derecho humano fundamental. Creo que en eso todos los que estamos presentes aquí concordamos, y que el Estado desde ya debe garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de todas las personas, y a la vez garantizar y generar los dispositivos y las estrategias necesarias para que garanticemos este derecho. Y bueno, me despido, que ahí no se ve bien, pero ahí está el link donde pueden ingresar a nuestra página, que es cnpt.gov.ar, y ahí yo había cerrado este trabajo con la necesidad de decirles que convocando a todos los organismos que sean necesarios a fin de llevar adelante, ¿no?, una acción articulada y trabajar en mesas de trabajo colaborativos a fin de llegar a acuerdos para tratar de disminuir todos los obstáculos y las dificultades que presenta cada jurisdicción. Cada jurisdicción tiene sus características particulares, las cuales nosotros hemos hecho el relevamiento, las reconocemos,
y consideramos que deben ser visibilizadas, y buenas prácticas que suceden en una jurisdicción pueden ser un ejemplo muy importante para otras, y de esa forma poder tener una mirada mucho más abarcativa, general, de todo lo que sea educación en nuestro país. Bueno, por parte mía les agradezco la invitación, espero no haber sido demasiado, hablo demasiado rápido, como buena docente, quiero decir todo en muy poco tiempo, pero el espíritu era un poco compartir con ustedes lo que venimos trabajando en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, y que podamos seguir trabajando, porque me parece que hemos iniciado un camino que tiene mucho por recorrer aún. Gracias. Bueno, Alejandra, muy agradecido, muy claro, a pesar de la velocidad que a veces es necesaria. Muchas gracias. Después al final haremos algún tipo de comentario, como hacemos siempre. Y bueno, y ahora lo escuchamos a Darío. Darío, un gusto conocerte, aunque sea por estos medios. Y acá vamos a ver cómo esto que contó Alejandra se reproduce, se multiplica o se aplica en la provincia de Chaco. Bienvenido y muchas gracias, Darío. Muchas gracias, Pablo. Buenos días, compañeras, compañeros. La verdad que es un gusto participar, digamos, en esta instancia, y bueno, aprovecho para agradecerles la invitación. Para nuestro comité, digamos, es fundamental trabajar lo que tiene que ver con educación en contexto de encierro, y no solo eso, trabajamos mucho también con lo que tiene que ver con la sensibilización, formación y capacitación a fuerzas de seguridad, organizaciones de la sociedad civil, así que se transforma para nosotros en un eje clave. Yo, la verdad que después de todo lo que comentó Alejandra, voy, como dice la inteligencia artificial, a recalcular lo que tenía pensado, digamos, decir, ya que, bueno, el power queda para ustedes, pero para no reiterar muchos conceptos que tienen que ver con líneas de trabajo y cosas que hacemos en el marco de educación, me voy a inclinar más por lo que es quiénes somos, la función de los mecanismos de prevención de la tortura, nuestra historia, porque me gustaría empezar diciendo, sin pretender ser disruptivo ni mucho menos, pero que nosotros trabajamos un universo de personas que casi no le importan a nadie, digamos, ¿no? Eso como premisa me parece importante poner sobre la mesa. Vos mencionabas, Pablo, en la introducción, los 40 años de democracia y algunas cosas que parece que no se han hecho carne todavía en nuestra población, pese a los costos que hemos pagado, digamos, en lo que refiere a las dictaduras sangrientas, a los distintos modelos, digamos, de explotación que hemos padecido en los dos últimos siglos, ¿no? Lamentablemente hay una estructura, un modelo cultural, educativo, racista, digamos, que hace que esta población, digamos, de las personas privadas de libertad sea absolutamente invisibilizada en general por las personas. Y digo personas no porque me estoy equivocando, no dije políticos, ni gobernadores, ni diputados, porque esto es común para la ciudadanía en general. Dicho esto, quería poner en valor la importancia que tiene todo lo que el trabajo que mencionaba Alejandra recién, y en el caso nuestro nos tocó un desafío bastante grande, porque Chaco es el primer mecanismo nacional de prevención de la tortura del país y es el segundo en América Latina. El primero que se conformó, para los que no conocen esto como información, es el del estado de Alagoas en Brasil, y luego de eso vino el de Chaco. Para poner en contexto, el protocolo contra la tortura se aprueba en el 2006, nosotros fuimos creados por ley en el año 2009 y empezamos a funcionar en el año 2012. O sea que estábamos muy solitos, digamos, en lo que es el territorio argentino, y empezamos a trabajar, como decía don Aullero, mientras íbamos navegando, armábamos el barco, digamos, ¿no? Era una cosa así.
Fue una experiencia muy interesante y sobre todo muy bienvenido cuando empezaron a conformarse los otros mecanismos locales en las provincias y el Comité Nacional, que hoy por hoy formamos todos parte de un sistema nacional de prevención de la tortura, y a 10 años de haber puesto en marcha este mecanismo ya podemos decir con un orgullo compartido y colectivo de que somos, creo que 15 o 16 mecanismos en funcionamiento en este momento, y hay una media docena que están en marcha con las leyes aprobadas. Así que me parece importante resaltar esto como una política pública. No olvidemos que los mecanismos de prevención de la tortura somos organismos de control. Tenemos distintas particularidades en los territorios porque somos creados por leyes distintas, tenemos distintas composiciones, todo, pero el objetivo siempre es el mismo, digamos, ¿no? En el caso de nuestra experiencia, hemos tenido 3 modificaciones a lo largo de esta década como mecanismo, y hoy por hoy podemos decir con orgullo que ya estamos en instancia de cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos, puesto que el mecanismo de Chaco tiene 5 comisionados creados bueno, por la ley 3264B, que después podrán verla en el Power, está mencionada. Todos ingresamos por un sistema de concurso público, abierto, de oposición y antecedente, donde tiene un sistema de cupos establecido que tiene que ver con lo territorial, género, comunidades indígenas, como caracteriza una provincia como la chaqueña. Y a partir de ahí hemos puesto en funcionamiento una serie de líneas y políticas de trabajo acorde a lo que nos fuimos encontrando en los recorridos que tienen que ver con las visitas al contexto de encierro, ¿no? Nosotros trabajamos, digamos, podemos hablar de 2 sentidos de contexto de encierro, en un sentido amplio y otro en un sentido más estricto. El sentido estricto se entiende por el control y monitoreo de las condiciones de detención y la vulneración de los derechos de las personas privadas de libertad en las comisarías, o sea, lugares que dependen de las policías provinciales, y en el sistema penitenciario provincial. En el caso de nuestra provincia, tenemos una extensión importante, contamos con 11 complejos penitenciarios y alrededor de 100 unidades policiales, digamos, a lo largo de lo ancho de la provincia. Y en un sentido más amplio, trabajamos también lo que mencionaba Ale, residencias de adultos mayores, las ECA se llaman acá espacios convivenciales alternativos, donde albergan a niños, niñas y adolescentes, dispositivos de salud mental, consumo problemático. O sea, en todo lugar que se encuentren personas, ya sea alojadas por sentencia judicial o por decisión administrativa, pero todo espacio, digamos, cerrado o semiabierto, como lo querramos decir, nosotros tenemos competencia de entrar sin previo aviso, que es una de las características más importantes que tenemos como mecanismo de control, las visitas no anunciadas. Entonces, a partir de ahí supervisamos todo lo que tiene que ver con las condiciones en que se encuentran las personas alojadas, si hay hacinamiento o no, cómo están alojadas, la relación de, digamos, lo que tiene que ver con las instalaciones eléctricas, el servicio de agua potable, la alimentación y los derechos que por lo general están como que no corresponde. Es otra línea, digamos, esto cuando uno va caminando va viendo y ahí entra el derecho a la educación, ¿no? Nosotros acá hemos hecho una experiencia muy importante luego de una disputa de mucho tiempo que va a volver a partir de fin de año, y que tiene que ver con que somos la única provincia, luego de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, que logramos que se apruebe un protocolo de uso de telefonía celular, inteligente y de notebook y tablet para las personas privadas de libertad. Esto revolucionó, hay un antes y un después en el contexto de encierro,
con este tema, y uno de los temas centrales tiene que ver con el acceso a la educación. No es quizás el más importante para el conjunto de la población que se encuentra en contexto de encierro, pero sin duda que permitió un incremento en la cantidad de demanda de personas que estaban demandando un lugar y que no lo tenían, y que a partir de ahora, sobre todo a nivel superior, pueden acceder a través de las redes, digamos, con las universidades que nos prestan servicio educativo en el contexto de encierro. Además de esto, vale la pena decir, esto fue una experiencia que se aplicó en pandemia por razones obvias, se prohibieron las visitas, no podían ir al contexto de encierro, entonces se habilitaron los teléfonos para poder descomprimir los reclamos que había de las personas privadas de libertad. Esa experiencia realmente fue muy productiva. Entonces, cuando la pandemia fue terminando y empezamos una etapa de transición, empezamos a discutir. Nosotros tenemos 3 instancias de trabajo, por decirlo de alguna manera, y que tiene que ver con el sistema provincial, digamos, de prevención de la tortura. Se compone con un consejo consultivo, una mesa interpoderes y lo que es el comité propiamente dicho, donde estamos, esto que yo mencionaba, los 5 comisionados y la Secretaría Ejecutiva. En esas mesas amplias, en el Consejo Consultivo y la Mesa Interpoderes, participamos todas las altas autoridades, por decirlo de alguna manera, de los entes estatales, agencias gubernamentales, del área de educación, justicia, seguridad, derechos humanos, autoridades policiales, servicio penitenciario, Superior Tribunal de Justicia, y también en algunas ocasiones participa el gobernador de las reuniones. En esto también quiero resaltar que el gobernador capitanista ha dado mucho impulso, digamos, a todas estas políticas. Hemos tenido apoyo importante desde su primera gestión hasta el día de hoy, que también se materializó en ir dotando de un presupuesto que siempre es escaso, porque los derechos humanos no son un curro en este país. Al contrario, voy a decir una frase que no me van a reconocer por académico con esto, pero los derechos humanos no garpan, esa es la realidad, digamos. Entonces, por lo general, los presupuestos provinciales le asignan partidas escasas, insuficientes a el presupuesto en las áreas de derechos humanos en general, y ni hablar de lo que tiene que ver con personas privadas de libertad, obviamente, ¿no? Entonces, dicho esto como un pantallazo, volvemos al planteo de estas instancias de trabajo, de articulación y de coordinación que nosotros tenemos con las agencias estatales, en donde uno de los primeros temas que empezamos a recepcionar fue que hagamos las gestiones necesarias para que nosotros podamos reconocerles el derecho a la comunicación en contexto de encierro. Y uno de los argumentos concretos era comunicación con la familia y acceso a la educación. En su momento, este es el origen, digamos, del debate, por lo menos hablo de la provincia del Chaco, que permitió que nosotros realmente abramos los ojos y las orejas, sobre todo, para escuchar las experiencias y los argumentos que nos iban comentando todos los delegados de los internos. Paréntesis, tenemos un sistema en donde en cada lugar se eligen delegados por pabellón que asisten a estas reuniones y son los que van al Consejo Consultivo de manera presencial. Digamos, los delegados de los internos asisten de manera presencial conjuntamente con el resto de las autoridades. Se da una experiencia muy interesante aquí que tiene que ver con el cara a cara, digamos, de la persona privada de libertad con cualquiera de las autoridades que yo mencioné recién, con lo cual facilita, digamos, estos reclamos, estas demandas, y también el debate sobre, hay todo un estigma creado que tiene que ver con el mal uso y el delito en el contexto de encierro a través de permitirles el uso de la telefonía. Cosa que en nuestra provincia al menos ese debate digamos, realmente pierde sustento, porque la mayoría de los casos que se conocen, digamos, como estafa, extorsión, lo que sea, son casos de otras provincias en donde
el uso está absolutamente prohibido, pero es clandestino su utilización y permite, fomenta todo este tipo de situaciones. Nosotros tenemos, sobre una población de 2.600 internos aproximadamente, hemos tenido en el último año y medio no más de 4 o 6, si no recuerdo bien, denuncias por uso indebido de telefonía, así que realmente o sea, trabajamos mucho sobre la responsabilidad colectiva de las personas privadas de libertad en el uso de la telefonía. Ni hablar lo que significó para las mujeres privadas de libertad el tema de la telefonía. Podemos hacer todo un capítulo con eso, con las anécdotas y experiencias que hay, puesto que por lo general son las que más solas se encuentran en el contexto de encierro, y basta mirar cuando uno pasa los días de visita en una cárcel de varones, va a haber una cola muy larga de mujeres con sus chiques esperando para entrar, y cuando uno pasa por una cárcel de mujeres, esa cola no existe. Dejo para que cada uno saque sus conclusiones, pero realmente nos muestra una de las tantas situaciones de injusticia que sufren las mujeres, en este caso el contexto de encierro. Así que el acceso a tablet, notebook o celulares realmente vino a complementar un vacío que había en el contexto de encierro, y permitieron no solo, por supuesto, el acceso a la educación, sino también, como decía, contacto con el mundo exterior. Y ni hablar de lo que tiene que ver con la situación de apremios, hostigamientos, malos tratos, torturas. Nosotros hemos creado, cuando asumimos esta gestión hace 2 años, la primera medida que tomamos fue la creación de un área de intervención temprana, se llama, que es como una guardia telefónica que funciona las 24 horas del día, durante toda la semana, y a la que acuden las personas privadas de libertad para reclamar lo que sea, digamos, ¿no? En ese lo que sea, que está, por supuesto, el acceso a la salud, a las visitas, pedidos de traslado, contacto con los defensores, con los jueces de ejecución penal. Está también la cuestión del acceso a la educación. Alejandra ya se explayó mucho sobre eso. Nosotros tenemos el mismo problema: los cupos son insuficientes, los lugares no son adecuados, se utilizan para otras cosas, las horas son insuficientes también. O sea, prácticamente me hago eco, digamos, de todo lo que planteó Alejandra para no reiterar los conceptos, pero ocurren las mismas situaciones, digamos, en Chaco, que las que ella contó a nivel global, dando algunas experiencias puntuales, digamos, ¿no? Entonces, más que nada nosotros le agregamos ahora, digamos, a estos reclamos de mayor asignación presupuestaria a través de partidas docentes y convenios con otras entidades, digamos, que se quieran sumar a la prestación de servicio educativo. También trabajar todo lo que es con la línea de inserción laboral. Digamos, mal podemos hablar de reinserción social y educativa, digamos, de los internos, si no generamos las condiciones en lo educativo y en la formación de oficio, digamos, para que realmente puedan salir con una práctica laboral acorde a las necesidades que hoy demanda el mercado, digamos, ¿no? Si no, estamos alimentando, como siempre, los circuitos de reincidencia del delito. Así que bueno, esto como una experiencia que tiene que ver con, digamos, la forma en que fuimos dando el abordaje en lo que hace a la relación de los espacios institucionales, ya sea mesa interpoderes, consejo consultivo o el comité como sistema provincial de prevención de la tortura, en relación con las personas privadas de libertad. También, digamos, es importante decir, desde lo educativo y de la formación, nosotros participamos en espacios, digamos, de articulación institucional que promueven, por ejemplo, el Plan Provincial contra el Racismo y la Discriminación, donde hacemos hincapié en el sistema educativo, en donde participamos distintos estamentos públicos, algunos del Poder Ejecutivo,
otro del Poder Judicial, en el caso nuestro como órgano externo, digamos, de control, pero que todos fuimos en debates, digamos, de la mesa interpoderes, fuimos cayendo en la cuenta que desde la perspectiva de cada uno teníamos problemas comunes y que tenían una raíz común. Así que decidimos, mientras atendemos las urgencias y las emergencias que yo mencionaba algunos ejemplos, como la guardia, los monitoreos permanentes, etcétera, etcétera, empezamos a trabajar en líneas más estratégicas que apunten a ir deconstruyendo y desterrando las prácticas racistas y discriminatorias que hay en la sociedad, en nuestro caso con una orientación específica a las personas privadas de libertad, las comunidades indígenas que se encuentran en contexto de encierro, que ni hablar de las vejaciones que padecen por todo el tema de intérprete, la falta de acceso a su lengua en muchas ocasiones, todo el proceso de jerarquización que tienen como sujeto, digamos, ¿no? Realmente por parte de muchas autoridades de seguridad. Bueno, todo eso hemos ido trabajando con este programa, los resultados se van viendo. De hecho, también participamos de un hecho histórico que lo seguimos promoviendo en términos de visibilización y debate y reflexión, como fue el juicio por la verdad de la masacre de Napalpí, hecho político y social trascendente que marca un antes y un después en la historia, no solo de nuestra provincia, sino podemos decir a nivel nacional e internacional, ya que puso sobre la mesa la posibilidad de replantearnos y de preguntarnos por qué no avanzar en el conocimiento de la verdad histórica a través de este mecanismo en otros sucesos que se conocen y que hace años están esperando también y reclamando sus familiares y descendientes de las víctimas de las distintas masacres para que se conozca la verdad de los hechos ocurridos en cada lugar. Así que bueno, esto a nosotros realmente nos incorpora una mirada, una experiencia muy interesante, lo trasladamos, todos estos temas lo discutimos en los consejos internos que tenemos, que esto a diario nosotros vamos por, además de la reunión provincial que hacía mención, visitamos cada unidad. Estas son las visitas anunciadas, ya coordinamos con las autoridades y todo, entonces nos esperan desde horas tempranas, todos los delegados de los pabellones, y en ese marco abordamos, por un lado, la agenda que ellos plantean, sus necesidades, etcétera, etcétera, y por otro lado, siempre le dedicamos un tiempo a estas, digamos, realidades, por ponerle un título que tiene que ver con la agenda externa, política, social, y que por supuesto, gracias a las notebooks y a la telefonía que tienen, están muy al tanto porque la siguen por las redes permanentemente, ¿no? Está claro que esa es una de las cosas importantes que permite, digamos, que genera y que promueve el uso el acceso, el derecho a la comunicación. Bueno, no sé, no me quiero repetir lo de Ale, así que, otra experiencia importante a través que quiero compartir. Nosotros estamos hace año y medio a través de un convenio con la Universidad Nacional del Litoral, estamos realizando una investigación que tiene que ver con la situación en las cárceles y la situación en las comisarías. Lo dividimos en dos temas, es una especie de encuesta en profundidad, con más de hora y media, 2 horas de entrevista con un 40% de la población en contexto de encierro, donde por primera vez podemos decir en nuestra historia, le damos un abordaje integral para tratar de ver no solo la situación hoy en el contexto de encierro, sino de dónde viene la gente del contexto de encierro, sus familias, sus orígenes, los problemas sociales, económicos, de empleabilidad, etcétera, etcétera, que había en su familia, las tasas de reincidencia, o sea, es una radiografía muy amplia. Acabamos de terminar en el Servicio Penitenciario Provincial, la estamos procesando para
para hacerla pública en un par de meses. Esto es mucha data, digamos, procesar esto, y durante todo el año que viene vamos a trabajar lo mismo, adaptado a las comisarías, que es otra situación. Como ustedes sabrán, nosotros, hay una situación que es muy paradójica, porque se supone que en las comisarías no debería haber personas privadas de libertad. Entonces, nosotros tenemos la mitad, cosa que se repite en muchas provincias del país. O sea, hay entre 1.200, 1.300 personas en servicio penitenciario, y el mismo número, 100 más, 100 menos, en comisaría, digamos. Y no nos para de sorprender algunas actitudes de magistrados, funcionarios, que tanto de órbita federal como provincial, que niegan, digamos, no reconocen, digamos, a las personas privadas de libertad en comisaría, porque no deberían estar, como si se resolviera el problema, digamos, de la mitad de las personas que tenemos en una provincia. Así que también con esa matriz cultural uno tiene que trabajar, hacerse cargo, y empezar a velar por la visibilización de esas personas, digamos, toda la cuestión que tiene que ver con las prisiones preventivas en exceso. Es imposible, digamos, llegar a un estándar, digamos, de relación de capacidad, digamos, de comisarías y servicios penitenciarios y personas detenidas, porque permanentemente es como un depósito que uno va, en vez de tirar objetos, digamos, van ingresando personas, digamos, a los lugares de encierro. Y bueno, mientras la cuestión económica sigue solapada, que es lo que nosotros pretendemos con los programas de formación y sensibilización en derechos humanos que desarrollamos, digamos, desde el comité, por supuesto en articulación con distintas áreas. Nosotros con la Secretaría de Derechos Humanos se ha logrado sacar una ley que trabajó sobre todo la Subsecretaría de Derechos Humanos y Género, en la cual hace obligatorio la capacitación de todos los agentes públicos en la agenda de derechos humanos, racismo, discriminación y odio, sobre todo a partir de los últimos discursos, digamos, de estos últimos años, que vienen increciendo a contramano de los 40 años de democracia, como reitero, y que tiene que ver con los discursos de odio, el incremento de discursos y actitudes xenofóbicas, bueno, la porofobia, etcétera, etcétera. Entonces, esto que impacta en todos los niveles del Estado, nosotros lo hemos abordado de una manera articulada con otras áreas del Estado, de la sociedad civil, y también participan las áreas de educación en esto, para todo lo que tiene que ver con la promoción de estos derechos. Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo, Marcelo. Hay una cuestión más. ¿Cómo? 5 minutitos más, Darío. Perfecto. Bueno, me parece ahí en el Power que le acerqué a Marcelo, hay algunos conceptos que me parecen importantes. Simplemente lo voy a mencionar para que lo tengan en cuenta, para entender, digamos, el tema de la función y los objetivos que tienen los mecanismos de prevención de la tortura, y que tiene que ver con la violencia institucional, ¿no? Y el concepto de tortura, malos tratos, digamos, todo lo que hace al hostigamiento, en qué momento se da, quiénes son, digamos, los responsables del acto, los requisitos para que sean considerados, que en este caso cometido por un agente estatal o tercerizado, como por ahí también se conoce la violencia institucional, ya sea en su forma de malos tratos, ya sea en su forma de tortura, en cualquiera de ellas. La calificación es una cuestión más técnica y jurídica. Acá lo que importa es que cualquiera de estas formas, digamos, están violando los derechos humanos. Y a partir de ahí, digamos, nosotros tenemos que entrar a trabajar y ver de qué manera vamos llevando, digamos, estos conceptos, no solo para que se internalicen en la población privada de libertad a través de los distintos programas
que yo hacía mención, sino también y principalmente en las áreas estatales, que son las que a veces miran para el costado, digamos, cuando estos hechos ocurren y se siguen naturalizando sin buscar, digamos, los responsables de situaciones de violencia institucional, brutalidad policial, gatillo fácil, bueno, con los nombres que nosotros conocemos a través de los medios de comunicación y que lamentablemente de manera reiterada, digamos, nos vamos enterando de distintos casos que por lo general tienen a la misma población objetivo, son personas en situación de pobreza, de piel oscura, con uso de gorra, o sea, hay todo un estereotipo, digamos, que es el que por lo general es víctima, digamos, de todos estos sucesos y que son las personas que la violencia institucional los tiene como objetivo. Así que, más que nada, me parece importante y quiero poner en valor, para terminar, esta iniciativa de incorporar, digamos, esta agenda de temas que están, hay que decirlo, hay que reconocerlo, están hace mucho tiempo, digamos, pero que evidentemente es insuficiente, o nos hemos equivocado el camino para llegar, o tenemos que probar de otra manera, o las generaciones que siguieron, digamos, incorporan estos conceptos con otros discursos, con otro sistema, tecnología, pero evidentemente por algunos discursos que hoy están primando en términos sociales, podemos decir de que el desafío que tenemos por delante, lejos de disminuir con el trabajo hecho, vamos a tener que profundizarlo mucho, mucho. Así que, nada, para cerrar, les agradezco nuevamente esta invitación y a disposición, ahí están todos nuestros contactos en el material que les acerqué para averiguar, contactar, lo que sea, que podamos ser útiles, estamos a disposición. Muchas gracias. Al contrario, Darío, muchísimas gracias a vos. Acá me dice Marcelo que Ale quiere hacer un pequeño comentario. Le habilitamos el micrófono un ratito, así yo después cierro la jornada. Gracias, Darío. A ustedes. Gracias. Un pequeño aporte quería hacer, porque a medida que iba hablando Darío, me acordé de algo que también quería que comentar y que me parece que es algo que tenemos que trabajar, y para esto creo que tenemos un rol importante desde los mecanismos locales y desde el sistema nacional, ¿no? Que es la diferencia que existe en las distintas jurisdicciones de las personas que pueden llegar a tener acceso a la educación. ¿Por qué? Porque nos encontramos con jurisdicciones donde solamente los condenados pueden acceder a educación y tenemos procesados que están muchísimo tiempo, meses, años, sin la posibilidad de tenerlo. Y en casos particulares, también como cuando habló de las alcaidías, me hizo acordar Darío, tenemos alcaidías con personas que también permanecen muchísimo tiempo y no tienen acceso a educación. Después, por ejemplo, eso también lo perjudica mucho en sus cuestiones de pedir algún tipo de beneficio de sus penas y demás. Hay provincias, y acá voy a dar el ejemplo de la provincia en la cual yo provengo, Corrientes, que se da educación a procesados, a condenados, y también muchas alcaidías tienen educación primaria y secundaria. Bueno, eso sería una buena práctica en el sentido de que no lo hemos encontrado en la mayoría de las jurisdicciones que hemos recorrido el año 2022 con el Comité Nacional. Yo siempre consulto quiénes son los que tienen acceso a educación, y tenemos ese gravísimo problema porque en la mayoría de las jurisdicciones permanecen personas hasta 3 años como procesados sin tener ningún beneficio y ningún acceso ni a talleres, ni a educación primaria y secundaria, mucho menos obviamente la universitaria. Y acá quiero hablar también de la ley que no hablamos, que es de la educación técnica y profesional, la ley de educación sexual integral, la ley de educación superior, que también tienen que estar garantizadas por el Estado. Ese era el aporte que quería hacer. Bueno, gracias, Ale, clarísimo. Y bueno, ya que hablaste de tu provincia, la verdad que la organización de ahí de la educación en contexto de encierro es muy buena, muy buen trabajo de la directora histórica ahí de Sonia. Así que muchas gracias por ese aporte. Bueno,
Yo les cuento que siempre me reservo un ratito antes de cerrar la clase porque me pongo en el rol de estudiante y anoto un montón de cosas. Y hoy me alcanzaron como 3 hojas de todo lo que dijeron, así que voy a tratar de ser un poco más sintético. Primero que nada, destacar la capacidad de recalcular que tuvo Darío para correrse del discurso nacional o global y contextualizar lo que es su provincia. Así que eso, Darío, muchísimas gracias. Después una cosa que es un poco de autobombo. Nosotros veníamos jactándonos del federalismo que le imprimimos a estos tramos. Y pudieron participar coordinadores y referentes de casi todas las provincias, y hoy el NEA y el NOA estuvieron representados o el NEA en esta clase, así que muchísimas gracias. Yo me quiero quedar con algunas cosas, voy a empezar con lo de Alejandra. Primero pedirte disculpas por lo que no funcionó el coso hasta que lo pudimos hacer funcionar. Me emocionó mucho ver la foto de los chicos de Varela, que yo estuve ahí en la fundación de la biblioteca de ese centro de estudiantes, creo que compartimos algunas jornadas juntas también en Varela. Y además está Martín ahí al lado tuyo, que fue alumno de nuestra escuela secundaria, así que lamentando que todavía sigue en esa condición, pero siempre un buen recuerdo de un estudiante que ha progresado, que terminó la escuela secundaria y que ahora está en la universidad, preocupándose por sus compañeros. Así que eso es un plus, digamos, emotivo a la clase. Y bueno, planteaste una serie de problemáticas que nosotros las tenemos visualizadas y que hemos charlado, como vos dijiste, como por ejemplo el tema de la continuidad, con la cuestión de confección de legajos y evitar los traslados y demás cuestiones. Y bueno, les quiero contar que este año, después de, ya estaríamos por 8 años, 7 y medio, porque todos sabemos que durante la gestión anterior las modalidades habían desaparecido de las estructuras ministeriales, sobre todo el Ministerio de Educación de la Nación. No se hacía un recuento de los estudiantes que habían contextos privados de libertad, ni siquiera de los establecimientos educativos. Y el único dato que teníamos era una encuesta telefónica que la anterior coordinadora y hoy asesora de la movilidad hicieron por teléfono. Bueno, este año hemos realizado, junto con la Dirección de Estadísticas del Ministerio, un relevamiento que fue contextualizado por 2 direcciones: las modalidades de la provincia y los referentes de estadística de cada provincia. Cruzamos los datos y para fin de año, si nos acompañan los tiempos, vamos a tener la data actualizada de escuelas en contexto de encierro de todo el país y de estudiantes en contexto de encierro de todo el país, en función de ir progresando hacia eso que hablaba Alejandra de la digitalización, porque sabemos que digitalizar trayectorias educativas pasadas es muy difícil, pero sí por lo menos a partir de ahora empezar a tener esos datos que faciliten las continuidades educativas. Después Alejandra hablaba de que hay una falta de articulación entre los distintos estamentos u organismos que hacen a la educación en contexto de encierro. Sabemos que la educación, y más en contexto de encierro, es una variable interviniente, donde interviene la justicia, donde interviene la salud, donde interviene un montón de otras cuestiones. Y para eso existe, que en algún momento estaría bueno también poder hacer una reunión sobre eso, lo que se llama la unidad de administración interministerial, de articulación interministerial, que es solamente con las cárceles federales, pero que podríamos tomarlo como ejemplo para empezar a trabajar en un trabajo más articulado. Y después me quedo con una cuestión que
comentaba Alejandra que ellas notan una mayor participación de ONG, de centro de estudiantes. Les comento que la próxima clase los docentes van a ser los centros de estudiantes. Vamos a tener el Centro de Estudiantes de La Plata y de USAM dando la clase. Y que creo que lo podemos relacionar con la clase que tuvimos la semana pasada, donde estuvieron participando el director de la Dirección de Articulación con las entidades de la sociedad civil del Ministerio y una organización de la provincia de Santa Fe que se llama Mujeres Tras las Rejas, donde contaban todas estas experiencias, y una de las cuestiones que ya me voy un poco a Darío, marcaban la diferencia entre la mujer prisionizada y el hombre prisionalizado, ¿no? Con esa imagen más que clara de las colas de la visita. Así que se ve que estuvimos bien en esta cuestión del correlato de las clases, con la anterior y con la que viene. Bueno, me encantó lo que dijo Darío con esto que los derechos humanos no garpan. No porque me guste la frase, sino porque la verdad estamos impregnados del sentido común, que todos piensan que las cárceles son exclusivamente lo que muestra las series televisivas o lo que cuentan los medios, el marginal y demás. Entonces, Darío lo relacionalizó con el abuso de la telefonía, que como bien dijo, fueron Buenos Aires y Chaco los que lo implementaron de movida, y el apartado que hizo cuando desmitificó esa cuestión que el celular se usa para hacer secuestros online, y que además de mostrarlo con datos concretos, con estadísticas, no con el discurso, porque nosotros lo sabemos y lo podemos repetir, pero tener datos concretos creo que por lo menos contribuye a ir rompiendo ese sentido común. Y después, lamentablemente, el tema de las comisarías es un tema que daría hasta para hacer una jornada, y de las alcaldías también, por supuesto, porque Darío comentaba que como están en comisaría no los contamos como presos, cuando están más presos o en peores condiciones que los que están en la cárcel, o presos o presas. Y la verdad que es un debate, porque nosotros muchas veces, y esto me vuelvo a tomar en el apartado final de Alejandro, lo hablamos mucho con Sonia, cuando Sonia le digo, Sonia, seguimos teniendo gente en comisaría, ¿cómo? Pero hay que darle educación igual. Cuando sabemos que por ley no debería haber gente en las comisarías, o sea que creo que se abre una puertita para seguir charlando ese tema, así que te agradezco, Darío. Y con respecto a eso me quedo con lo último que habló, y así vamos cerrando, Darío, de la violencia institucional. Y para eso voy a tomar el permiso de ustedes y el permiso de los estudiantes de la escuela donde trabajábamos con Marcelo hace ya un montón de años, en un video que está publicado en YouTube, que lo pueden ver cuando quieran, que se llama No matarás, una cuestión de Estado, que decía: cuando hay violencia institucional, el reincidente es el Estado. Que pone en debate también esa cuestión de la reincidencia y de la reinserción y demás cuestiones. Así que muchísimas gracias, Alejandra, muchísimas gracias, Darío, y Valeria, como siempre, a pesar de que hoy tuvimos algún tipo de dificultad al inicio, pero eso muestra que somos educadores, porque no hay clase donde no haya algún conflicto o de audio o de imagen o lo que sea. Así que muchas gracias. Esperamos verlos el miércoles que viene, invitarlos a escuchar a nuestros estudiantes y quedar a disposición para lo que necesiten y lo que podamos colaborar, porque creo que ya la semana que viene vamos a tener un panorama un poco más claro de lo que nos depare el devenir de la historia argentina, pero sin lugar a dudas las cuestiones se resuelven con más democracia, no con menos democracia. Sin duda, sin duda.
y esperemos... Gracias a ustedes, la verdad, y si me permití, 15 segundos, hablando de democracia, este domingo hay elecciones y las personas privadas de libertad en comisaría no votan ninguna, no figuran en los padrones, solamente tienen acceso a las categorías nacionales, lo que están en el servicio penitenciario. Y esto se agrava, depende de la provincia que miremos, entonces parece que los derechos políticos no existen. Lo dejo picando para otra ocasión. Pero viene perfecto al caso para graficar lo que estamos hablando. Así que bueno, muchas gracias, nos vemos en la próxima o cuando quieran. Gracias Valeria, gracias Marcelo. Chao. Muchas gracias. Hasta luego, abrazo, gracias. Abrazo.